Miren, lo que nos pide ahí el enunciado es que calculemos el área del perímetro del cuadrilátero. Ya calculamos el perímetro porque como tenemos los puntos que son los vértices del cuadrilátero, a través del método distancia podemos calcular la distancia entre cada par de puntos y eso nos da los lados y ya pudimos calcular el perímetro. Entonces, si lo tenemos por aquí, lo voy a poner por ahí. Y bueno, recordemos que tenemos ya creamos los puntos y ya creamos y calculamos los lados. A ver, entonces sería la clase punto por lo que se ofrezca. Y tenemos en la aplicación, ya pusimos los 4 vértices, los que tenemos acá. Vamos a poner un poquito más grande. Ahí. Estos vértices que están aquí son los que creamos como los puntos y luego calculamos cada lado a través del método distancia de cada punto. Sumamos los lados y los mostramos y también el perímetro y nos dio el resultado del perímetro, es este, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos ahí, 41.14, bueno, aquí nos dio 13. Ok, ahora la cuestión es cómo le vamos a hacer con el área. Yo ayer les preguntaba que si no sabían o si no podían investigar, si con 4 lados sabiendo los 4 lados del cuadrilátero, podríamos calcular el área. Jóvenes platicando allá, por eso se van hasta atrás, ¿verdad? Para platicar a gusto. Nos platiquen más despacito, por favor. Entonces, bueno, sí puede haber una forma, así como cuando teníamos los 3 lados de un triángulo, pues podemos calcular el área a través de la fórmula de Herón. Sí puede haber. Y tal vez pensaremos en una clase que se llamara cuadrilátero para que nos calculara el área. Pero también podemos hacerlo a través de otra figura más simple que el cuadrilátero. ¿Cuál es la figura más simple que podemos formar? Figura plana. ¿Cuadrado? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? ¿No habrá otra más simple? El triángulo nomás tiene 3 lados. Entonces, la figura más simple, plana, o que forme que forme la figura, no que sean puras líneas, pues es el triángulo. Y ustedes, alguna vez yo por ahí hice unos ejercicios de una aplicación que se llama DirectX. Y ahí se trataba de hacer figuras, dibujos, así de personajes. Y bueno, y lo que me llamó la atención en esa ocasión es que todas las figuras están formadas de triángulos. O sea, la figura básica es un triángulo y con eso se puede formar cualquier otra figura. Entonces, pensando en eso, nosotros podríamos dividir, voy a ponerlo con este color, podemos dividir ese cuadrilátero en 2 triángulos. A ver, lo voy a dividir con un lado imaginario. Voy a tomar pues lo voy a poner en este color. Si tomamos un vértice cualquiera, yo voy a tomar pero podría ser este otro. Es más, podría ser este. Si yo tomo este vértice y trazo una línea al vértice opuesto, tiene que ser al vértice opuesto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos dividiendo el cuadrilátero en 2 triángulos. Y un triángulo, pues es una figura más simple que un cuadrilátero. Y de eso, pues ya tenemos como que más manera de calcular su área. Entonces, voy a señalar aquí, a ver, en este color, voy a tratar de pintar, bueno, ahí con un pulso un poquito tembloroso. Voy a tratar de pintar este triángulo de arriba. Este triángulo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí ya me pasé. Bueno, pero usted sí se imagina, estoy pintando el triángulo de arriba. Y luego voy a pintar pues el triángulo de abajo. Vamos a escoger otro color, no amarillo. A ver, ahora voy a pintar el triángulo de abajo.
Nada más para remarcar que son dos triángulos, ¿sí? A ver, este triángulo, ahí ya me pasé. Bueno, aquí lo voy a rellenar, como sea. Pero la cuestión es que sí se ven que son dos triángulos. Sí se ven, ¿verdad? Que son dos triángulos. Bueno, ahí ya lo voy a rellenar como un niño de kinder, no, no digo de primaria, de kinder. Ahí está. Bueno, entonces yo le voy a llamar a estos triángulos, les voy a poner un nombre. ¿Sí? Le voy a llamar el triángulo 1, así le voy a poner T1, y a este le voy a llamar triángulo 2. ¿Y por qué con los triángulos va a ser más fácil resolverlo? Pues porque si nosotros calculamos, fíjense cómo este triángulo, el triángulo 1, está formado de dos lados que ya conocemos y un lado imaginario que yo tracé. Y el triángulo 2 también, de dos lados que ya conocemos, ya los tenemos calculados por acá, y de este lado que tracé. Pero también está formado de tres vértices. Bien, si yo calculo el área del triángulo que puse como en azul, y luego calculo el área del triángulo que está como amarillo, y lo sumo, ¿qué me va a dar? ¿El área de qué? Del cuadrilátero, ¿no? Así es que en lugar de pensar en una clase que se llamara cuadrilátero, voy a pensar en una clase que se llame triángulo. Y voy a crear dos objetos triángulo, el T1 y el T2. Les voy a calcular su área y luego ya la voy a sumar y me tiene que dar esto. Bueno, para estos datos, me tiene que dar esta área. Bien, entonces vamos a hacer una abstracción de un triángulo. Vamos a pensar en un triángulo. Un triángulo, ¿qué elementos, qué atributos puede tener? Voy a dibujar por aquí el diagrama. Pero todo continuo. ¿Cómo quedaría nuestro diagrama de un triángulo? A ponerlo, yo creo que así está. Así lo voy a poner. Hasta ahí. El diagrama de clase, recuerden, me indica cómo debo codificar la clase. No es nada más así, al ahí se va. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno, la idea es hacer una abstracción de un triángulo. La clase se va a llamar triángulo. Y tal vez la primera que se nos puede venir a la mente es pensando en la fórmula. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura entre dos. Entonces yo podría pensar en una abstracción que tuviera como atributos la base es privado, la base de tipo doble y la altura también de tipo doble. La idea de esta clase es que pueda calcular su área y perímetro. Área, o sea, es público, ¿verdad? Y su método perímetro. Con esta abstracción sería muy fácil calcular el área porque nada más multiplicamos base por altura entre dos. Pero tal vez lo que nos complicaría es cómo calcular el perímetro. Y aparte, aquí tendríamos que implementar el concepto o tendríamos que incluir el concepto de la altura. Aquí en este dibujo que tenemos, pues no está la altura de los triángulos. Tendríamos que pensar en este triángulo cuál es su altura y este otro triángulo cuál es su altura para poder usar algo como esto. Entonces ya implicaría como agregarle más cosas al triángulo y pues no porque no lo tenemos. Ahora, si nosotros, en lugar de pensar en la fórmula de base por altura entre dos, pensamos hay una fórmula que me puede calcular el área de un triángulo conociendo sus lados. Ya la hemos usado. ¿Sí se acuerdan? Bueno, esa se llama la fórmula de Herón. ¿Sí? La fórmula de Herón me permite calcular el área de un triángulo si conozco los tres lados. Y el perímetro, pues, ya está más directo, ¿no? El perímetro es la suma de los tres lados y el área, pues, aplico esa fórmula. Entonces, como que esto ya se acerca más a lo que tenemos y por eso voy a hacer otra abstracción del triángulo. Digamos que esta está bien, pero no nos sirve para nuestro problema. Entonces voy a tomar esta clase, la voy a duplicar por aquí y entonces le vamos a hacer otra abstracción de triángulo. Acuérdense que la abstracción, ¿qué es? Es ver nada más lo relevante de para en el mundo real, según para lo que lo usemos. Si queremos para algo
personal, algo diversión o algo sentimental, pues nos fijamos en lo que nos conviene, esa es la abstracción que hacemos. Pero ya en otro ámbito, a lo mejor de más formal, más de responsabilidad, pues nos tenemos que fijar en lo que nos sirve. Y en este caso, pues el triángulo base y altura no me sirve tanto para mi problema, pero tal vez si esto en lugar de base y altura le pongo lados, lado 1 y luego lado 2 y después lado 3, pues este tal vez ya me sirva más porque ya estamos hablando de lados y lados pues sí los he estado calculando. Esta es otra abstracción del triángulo y con esta no tendremos problema para calcular el área y el perímetro porque el área pues lo calculo con la fórmula de Herón. Aquí me dice cómo calcularlo si conozco los tres lados. Y el perímetro pues es la suma de los tres lados. O sea, como que ya se acerca más a lo que tenemos y a lo que necesitamos. Bien, sin embargo, nosotros partimos de puntos, no de lados. Para calcular los lados utilizamos un método de punto. Entonces, el triángulo T1 lo podemos visualizar como que tiene tres lados, lado 1, lado 4 y un lado que todavía no hemos calculado. Pero también lo podemos visualizar como que está formado de tres vértices. El vértice A, el vértice B y el vértice D. Y el triángulo 2 también está formado de tres vértices. El vértice D, el B y el C. Entonces, eso se acerca más a lo que tenemos. Así es que podemos crear otra abstracción del triángulo. ¿Todavía lo traigo por ahí? No, ya no. Bueno, entonces voy a tomar esta y voy a duplicar porque esta es otra abstracción del triángulo. Las tres son válidas, pero depende de mis datos, de mi contexto, cuál es la que me sirve más. Entonces, aquí le diríamos, en lugar pero ¿qué hice acá? ¿Quién sabe, va? Es que le di control Z. Lado 1, así no era. Y luego lado 2, o sea, borré lo que había puesto, ¿no? Y acá es lado 3. Lado 3 de tipo doble. Bueno, entonces voy a quitar esto. Voy a poner esto. De ahí partimos, pero como les dije ahorita, no tenemos, en este caso, no tenemos, bueno, sí tenemos, pero antes que los lados teníamos los puntos, los vértices. Entonces, este triángulo también podemos hacer una abstracción en donde en lugar de lados tenemos vértices. Vértice 1 y luego este sería vértice 2 y este sería vértice 3. Nada más que yo pregunto, ¿los vértices son también de tipo doble? Porque los lados, pues aquí tenemos el lado 1, o bueno, el lado 1 vale 10, es un doble, es un valor de tipo doble. Pero el punto A es de tipo doble, que es, hasta lo acabo de decir, ¿qué es A? Es un punto. Entonces, aquí vamos a agregar como atributos objetos de la clase punto. No, vértice 1 no es un doble, es un punto. Es posible tener como atributos objetos de otras clases. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí sería, este también es un punto y este también. Así es que aquí tenemos tres abstracciones de un triángulo. ¿Cuál se acerca más a lo que tenemos? Pues esta ahora, porque a nosotros nos van a dar puntos y ya de ahí tenemos que calcular todo lo demás. El lado fue un cálculo ya hecho a través de los puntos. Así es que estas dos, bueno, las voy a tachar, pero no porque no nos sirvan, sino porque más bien, no porque sean incorrectas, sino porque para nuestro problema no nos ayudan mucho. Este sí. Entonces vamos a empezar a codificar esta clase. Ahora, y eso también se relaciona con el proyecto. Por cierto, el examen va a ser el viernes, de hoy en 8. El examen. Esto lo podemos tomar como una regla que no es así totalmente inflexible, pero es un dato que se calcule no debe ser un atributo de la clase. Un dato que se calcule. Entonces,
Aquí los lados los vamos a calcular a través de los puntos, por lo tanto los lados van a ser métodos de la clase, no van a ser atributos. O sea, yo no puedo tener una abstracción de triángulo que tenga 3 vértices y 3 lados, porque los lados dependen de los vértices. ¿Y por qué no deben ser? Porque tal vez como a los atributos les ponemos método set, si me dan 3 puntos, de los cuales me salen 3 lados calculados, ¿qué tal si ese lado calculado el usuario me pone otro valor que no corresponda con los vértices? Entonces, cuando ponemos como atributos datos calculados, es muy fácil que los datos del objeto se corrompan ya no sean consistentes los datos, porque tenemos que estar ajustando que siempre coincidan y pues no es la idea. Entonces aquí los lados ya no van a ser atributos, van a ser métodos. Se los digo porque en el proyecto lo que les tocó calcular no debe ser atributo de la clase, es un método. Y algunos, bueno, que lo han mandado, los ponen como atributo y luego lo ponen como método. O sea, en general, un dato calculado no debe ser atributo de la clase. Hay casos especiales, pero son especiales. Bien, entonces vamos nosotros a empezar a codificar esto. Lo voy a dejar por acá. Bueno, me lo voy a traer así. Ese no, este es el que vamos a codificar. Vamos a darle un poquito más de espacio a esto. Bien, entonces voy a ir aquí, vamos a agregar la clase, es la clase triángulo, ¿eh? La clase triángulo se va a llamar así. Y entonces va a tener como atributos 3 puntos que se llaman vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Cuando se ponen atributos que son objetos, que son de una clase, no son primitivos, no son dobles o enteros. Entonces, normalmente los objetos los crea el constructor. Eso ya lo hicimos en el encapsulado, ¿eh? En el encapsulado, si recuerdan, pusimos el arreglo, pero no lo creamos en el atributo. El constructor se encargó de crear el arreglo. Entonces aquí va a ser lo mismo. Vamos a poner las puras referencias de los vértices y eso se van a crear en el constructor. Es lo mismo que hace NetBeans. Cuando agregamos botones y JTables y todos esos atributos, los pone como atributos, pero no los crea. Los pone en un método que se llama initComponents y ahí es donde los crea. Y ese método lo manda a llamar el constructor. Bueno, entonces aquí vamos a poner como atributos, primero, va a ser un punto, el vértice 1. No es un doble, pero todavía no está creado el objeto, es la pura referencia. Bueno, esto lo voy a copiar para agregar los 3 vértices del punto, perdón, del triángulo. Ya están creados, no, están nada más las referencias. El constructor se va a encargar de crear esos objetos. Voy a poner un primer constructor con inserción de código. Y el primer constructor va a ser el de default, que no pide ningún parámetro. Y entonces, aquí es responsabilidad de este constructor crear los 3 objetos que están como referencias en la declaración de atributos. Entonces le diríamos, vértice 1, como no tenemos datos para pasarle coordenada X y coordenada Y, pues los vamos a crear con el constructor, el de default, del punto. Aquí estamos, el vértice 1 va a ser el punto 0, 0. Y también los otros dos, porque no tenemos información, así es que, bueno, este va a ser el vértice 2 y el vértice 3. Ahora vamos a vamos a agregar el constructor parametrizado, el que va a recibir los 3 vértices. Bien, entonces lo insertamos. Los 3, ¿sí? Los seleccionamos todos, los generamos. Y entonces este constructor va a tomar o va a recibir 3 parámetros que son los vértices del triángulo y se los va a pasar a los atributos. Vean la diferencia de color, porque se llaman igual. ¿Cómo los distingue? Con el dis. Este dis quiere decir que es el atributo y este es el parámetro. Bueno, ya están los 2 constructores. Vamos a agregar los métodos getSet. Getter y setter de los 3, quiero de los 3, entonces, bueno, aquí los selecciono todos y los genera. ¿Qué tipo de dato me regresa el getVértice 1? Pues me regresa un punto, porque el vértice 1 es un punto. ¿Y qué tipo de dato me pide el método set?
pues me pide un punto porque se le va a asignar a un vértice que es un punto. Bien. El método toString normalmente no lo genero porque le quiero dar cierta salida. Entonces aquí también lo voy a generar por mi cuenta, el método toString. El método toString lo que quiero es que me muestre los tres vértices. El vértice 1, los tres vértices del triángulo, ¿no? Entonces aquí va a ser string. Nada más hay que revisar que sea la firma correcta, toString. ¿Cómo verificamos que es la firma correcta del método, que no es un método nuevo? Pues acá debe aparecer la palabra override. Si no aparece la palabra override, quiere decir que en algo nos equivocamos en el nombre del método, o en la firma. Bueno, entonces este va a regresar una B1 del vértice 1 y le vamos a concatenar el vértice 1. Es un punto. Aquí, vértice, ¿verdad? Vértice. Bueno, aquí Java, el compilador, lo que va a hacer es que cuando ve este más, como ve que esta es una cadena, lo va a convertir a cadena, va a mandar llamar el toString del vértice 1 y es el que me va a traer las coordenadas X y Y. Vamos a hacerlo para los otros, aquí lo voy a poner aquí abajo. Bueno, unos dos espacios, vértice 2 más vértice 2. Más, y luego aquí le vamos a poner vértice 3 más vértice 3. Ya con estos métodos ya podemos crear objetos y probar. Porque ya inclusive ya tenemos creados los puntos. Aquí están creados los puntos. Los tenemos en la aplicación. Ya están creados estos 4 puntos. Entonces voy a crear los dos objetos T1 y T2 que son triángulos. El T1 va a ser con el punto A, el B y el D. Y el T2 con el punto B, C. Bueno, aquí no se ve, pero es el punto C y D, ¿verdad? Pues vamos a crear esos dos triángulos. Triángulo T1, el de arriba, va a ser un nuevo triángulo. Y el nuevo triángulo, tengo dos constructores, el que me pide vértices y el que no me pide nada. Voy a crearlo con el segundo. Me pide tres vértices, que son 3 puntos. Pero yo le voy a pasar el A, el B y el D. Entonces sería A, el B, eso ya los tengo creados, esos puntos. Y ya tengo el primer objeto triángulo. Vamos a crear el segundo, pero de otra forma. Le voy a poner triángulo T2 y voy a utilizar el constructor por default. A ver, este constructor. Y de momento, pues ese va a tener puros ceros, ¿verdad? Puro 0, 0, 0, 0. Vamos a verificar. Le voy a dar salida a los dos triángulos. Entonces sería system. Sería así. Le voy a poner T1. Y luego por aquí algo como esto. Más T1. Ahí también va a mandar llamar el toString cuando haga esta concatenación. Vamos a ponerlo ahora el T2. El T2, pues, ahorita, como está recién creado, le voy a poner una rayita por aquí para que no se confunda con lo que ya tenemos de días anteriores. Aunque siempre es lo último, pero será más claro cuando de la raya para abajo, ¿verdad? Ahorita, T1 ya tiene vértices, bueno, o más bien ya tiene puntos que no son del origen. Triángulo 2, ahorita todos sus puntos son del origen. Vamos a verificar. Miren, aquí está el triángulo 1, ya tiene, vértice 1 es el 2, 5. Y luego el vértice 2 es el 7, menos 4. Y el vértice 3 es el menos 4, 5. Y el triángulo 2 ahorita tiene puros ceros porque no utilizamos el constructor por default. Vamos a asignarle ahora aquí al T2, pues a través de su método set, T2 set, el vértice 1 le vamos a pasar el punto B, es este punto. Y luego vamos a hacer lo mismo con los otros vértices, vértice 2 y vértice 3. El vértice 2 es el C, que no se ve aquí, es este C, y el vértice 3 sería el D. Ven como los puntos B y D
pertenecen a los dos triángulos, ¿no? O sea, no importa, o sea, son dos, pero es el mismo objeto. No quiere decir que este punto A o este punto B es diferente de este. Es el mismo. Bueno, vamos a checar. Ya debe traer ahora sí toda la información. Ahí está, el triángulo 2 ahora sí tiene 7 menos 4, menos 8 menos 4 y menos 4, 5. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el área? El área de los triángulos dentro de la clase triángulo. Pues va a ser a través de los lados. Vamos a aplicar la fórmula de Herón para eso. A ver, vamos a hacer un poquito más grande esto, ¿no? Esta es la fórmula de Herón. Para eso necesito los tres lados, pero los tres lados, pues yo los puedo calcular en el triángulo. Dentro del triángulo, los vértices se llaman vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Fuera, pues no sé cómo le haya puesto, la aplicación le puso A, B, C, D. Pero dentro siempre los trabajamos como vértice 1, 2 y 3. Bueno, voy a calcular aquí el primer lado del triángulo. Estoy dentro de la clase triángulo. Entonces le diría, public, el lado es un valor de tipo doble. Y sería lado 1. El lado 1 va a ser la distancia entre el primer y segundo vértice. Entonces le decimos return del vértice 1. Vamos a calcular la distancia con respecto al vértice 2. Y así vamos a calcular los tres lados. Nos vamos a ir en el sentido de las manecillas, ¿verdad? Sería, el lado 2 sería entre el vértice 2 y el vértice 3. Entonces, pues vamos a poner ahora nuestro método lado 2. Ese método va a regresar la distancia entre el vértice 2, que es un punto, y el vértice 3. Y el lado 3, va a ser la distancia entre el 3 y el 1. Lado 3. Bueno, entonces vamos a regresar del lado del vértice 3, pues, es del 3 al 1, del 1 al 3, como ustedes quieran. Pero yo, para llevar un orden, vértice 3 punto, distancia con el vértice 1. Ya tenemos los tres lados. Le voy a dar salida acá a los tres lados. A ver, le voy a decir, system del triángulo 1, lado 1. Así lo voy a dejar, lado 1. Y le voy a decir, ya no estoy en la clase, estoy en la aplicación. Ya estoy manejando las referencias de los objetos que creé. T1, punto qué, lado 1. ¿Sí? Y luego voy a mostrar ahora el del mismo triángulo 1, pero voy a mostrar el lado 2. Lado 2. Cada triángulo tiene sus tres lados. Y luego esto lo voy a mostrar el lado 3. Lado 3, T2. Muy bien. Y entonces, no, es T1, ¿verdad? Bueno, voy a poner aquí un brinco de línea para que no sea montón. Y luego voy a duplicar esto para el otro triángulo. Ahora va a ser triángulo 2. Y es la misma idea, pero pues ahora aquí en lugar de T1 va a ser T2. Esos lados nosotros ya los calculamos excepto uno. A ver. Ya está. Vamos a verificar acá. Miren, dice el lado, el T1. T1 tiene un lado, bueno. ¿Cuál es el lado que coincide en los dos triángulos? Aquí no me equivoqué. Se me hace que sí, ¿verdad? Sí, es que estoy viendo que son iguales. Bueno, entonces aquí me equivoqué porque aquí era el lado 3. Eso es lo malo de copiar y pegar. Y como lo copié acá, pues también tengo el mismo error. Bueno, ahora sí creo que ya están los tres lados como debe ser. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿cuál es el lado que coincide en los dos triángulos? Este de 14, ¿no?
Quiere decir que este lado que yo puse aquí, ese es porque es el más grande. En los dos triángulos es el más grande. Ah, no, pues acá está el de 15, ¿verdad? Pero es el que coincide. Quiere decir que es este lado que no habíamos calculado. Los otros lados ya los habíamos calculado. Miren, ya los habíamos calculado. Nada más que tal vez no se llamen igual. Pero aquí tenemos el 10.29, aquí está el 10.29, el 9.84, acá está el 9.84, porque nosotros ya los habíamos calculado, pero fuera de los triángulos. Aquí está el 15, 15 y el 6. O sea, aquí están los, y el lado que no habíamos calculado, pues es la diagonal que tracé, es este de 14.21. Es común a los dos triángulos, el de 14.21. Muy bien, pues ya ahora lo que nos falta es calcular el área. Al final de cuentas, todo lo que estamos haciendo es para calcular el área del triángulo. Calculamos el área de cada triángulo y luego la sumamos y nos tiene que dar el área del cuadrilátero, que nosotros ya lo calculamos por métodos geométricos. Esta área la calculamos por geometría. Muy bien, entonces vamos a regresarnos a nuestra clase de triángulo y vamos a aplicar la fórmula de Herón. La fórmula de Herón, aquí, vamos a decirle public doble área. Ah, pero antes del área podemos, para calcular el área, me pide el perímetro, porque calcula la S, que es el perímetro entre dos, la suma de los tres lados entre dos. Así es que vamos a calcular primero el perímetro. Y pues está más fácil el perímetro, ¿no? ¿Cómo se calcula el perímetro si ya sabemos los lados? Más la suma de los tres lados, ¿no? Entonces le decimos, regresa, pero los lados en este caso son métodos, no son atributos. Le decimos, lado 1 es un método, más lado 2, más lado 3. Ese es el perímetro. Y ahora vamos a calcular el área. Es un doble área. Y aquí vamos a aplicar la fórmula de Herón. ¿Qué es esta? Dice aquí que primero calculemos una S, que es el perímetro entre dos. Por ejemplo, aquí la S es un cálculo interno del método, no es un atributo. O sea, no vamos a poner en los atributos todas las variables que nos hagan falta, porque eso, bueno, lo podemos hacer por comodidad. Ponemos aquí las variables y las podemos usar en cualquier método, pero no es la idea del diseño de la clase. Los datos los atributos de la clase son los elementos primitivos o elementos básicos que definen al objeto. Todo lo demás son métodos. Entonces, la S, esta es una variable que no voy a poner aquí como un atributo, porque no es una parte primordial del triángulo, es una consecuencia de una fórmula. Entonces, esa S la vamos a declarar aquí como una variable local. Nada más va a tener sentido o va a tener este ámbito nada más en el método. Le vamos a poner doble S. Y eso para que me facilite a la hora de escribir la fórmula de Herón. El perímetro dice que la S es la suma de los tres lados entre dos y la suma de los tres lados pues es el perímetro. Entonces le vamos a decir aquí perímetro entre dos. Perímetro es un metro. Y ya calculamos la S. Y ahora vamos a calcular la fórmula de Herón. Return. La fórmula de Herón me dice, es la raíz cuadrada de la S multiplicada por, vamos a ponerle así, por la S menos el primer lado. ¿Cómo vamos a calcular aquí el primer lado? Mandamos llamar el método. Lado 1. Lado 1 y ya está el método. Y luego, por, y abrimos otro juego de paréntesis, la S menos el segundo lado, que es un método, por la S menos el tercer lado, que es otro método. ¿Y así quedó? Así quedó. Dice, es la raíz cuadrada de la S que multiplica a la S menos el primer lado, por la S menos el segundo lado, por la S menos el tercer lado. Y a eso me da el área. Así es que nosotros ya tenemos manera de calcular esa área aquí en la aplicación. Vamos a decirle, vamos a calcular el área. Doble. Área del cuadrilátero.
Eso es lo que andamos buscando desde un principio. Y luego hacemos tantas cosas que se nos olvida qué estamos calculando. Va a ser del primer triángulo, vamos a decirle que me diga cuál es su área. Y del segundo triángulo, cuál es su área. De acuerdo aquí al dibujo, pues el área del primer triángulo más el área del segundo triángulo cubre todo el cuadrilátero. Y vamos a darle salida. Vamos a darle salida a los tres, ¿no? A las tres áreas. Digo, no nos pidieron las áreas de los triángulos, fue algo que nosotros dividimos. Vamos a decirle área del triángulo 1 más P1 punto área. Y luego, área del triángulo 2, ¿sí? Área del triángulo 2. No, le voy a poner aquí un punto de línea para que no quede muy pegado. Y vamos a mostrar ahora el área del cuadrilátero. Sería área cuadrilátero. Y le decimos, pues ahí es el área que calculamos, ¿no? Área cuadrilátero. A ver, ya le estamos dando salida a las tres áreas. Vamos a probar. ¿Cuánto nos da el área del cuadrilátero? Aquí está el resultado. 94.5. ¿Sí? Y fíjense, esto lo hicimos de una manera pues totalmente visual y geométrica. Nada más, aquí habíamos hecho dos triangulitos y un rectángulo. Y acá, claro, acá lo sacamos de una manera totalmente diferente, haciendo muchísimas operaciones, pero al final el resultado tiene que ser el mismo. Y aquí nos dice, es que el área del primer triángulo, fíjense, quedó 27 así, exacto, nada más que ahí, bueno, este triángulo mide 27 cuadritos, su área, y este 67.5. Pero bueno, nosotros nos pidieron el del cuadrilátero, ¿no? Bueno, hay muchas otras cosas que se pueden calcular del triángulo, ahorita pues ya no va a haber tiempo. Pero aquí nada más para terminar y hacer énfasis en el hecho de que los atributos de una clase deben ser los elementos básicos, primitivos, elementales de la clase. Todo lo que se derive de esos atributos, todos sus cálculos que dan lugar a otros valores, deben ser métodos. Entonces, fíjense, vamos a suponer que alguien dijo, pues no, yo quiero resolverlo con un cuadrilátero. Podríamos pensar en una clase cuadrilátero. Bueno, dentro de el cuadrilátero es cualquier figura de cuatro lados. Así sea muy fea, pero que tenga cuatro lados lineales. Hay casos especiales de los rectángulos, de los cuadriláteros, perdón. ¿Qué figuras más uniformes tenemos de cuatro lados? De cuatro lados. Aquí tenemos un ejemplo. El cuadrado, el rombo, el romboide, el rectángulo. Entonces, vamos a suponer que por alguna razón yo quisiera traer una clase, la clase rectángulo que se forme también de puntos. Así, igual que el triángulo que tiene tres puntos, quiero crear la clase rectángulo cuyos atributos son puntos, ¿sí? Entonces, voy a poner por aquí, me voy a copiar voy a copiar nada más que va a ser ahora de un rectángulo. Bien, entonces aquí va a ser rectángulo. Y así como el rectángulo podemos abstraerlo con su base y altura, como lo hicimos acá del triángulo, vamos a hacerlo una abstracción, pero formarlo con puntos. Entonces voy a poner aquí, híjole, no, eso está muy, bueno, si copio vamos a poner un eje de coordenadas, ¿sí? En este color. A ver, lo voy a poner aquí, el eje de las Y, le voy a poner el eje de las X. Y vamos a poner aquí algunos puntos para formar un rectángulo. Voy a tomar, creo que aquí tengo un punto. A ver, sí, aquí tengo un punto. Ahí está un punto. Bueno, me lo voy a traer para acá.
y quiero formar un rectángulo y aquí va a estar el primer punto del rectángulo. ¿Sí? ¿Y cuántos vértices va a tener el rectángulo? No es pregunta capciosa. 4. ¿Sí? Ahora la pregunta. ¿Necesito que los 4 sean atributos de la clase? Por la forma en que estoy haciendo la pregunta, como que no, ¿verdad? O sea, porque, a ver, yo voy a trazar, voy a poner otro por aquí, digamos por aquí. Sí, es el vértice opuesto a este. Yo les pregunto, no, con estos dos puntos no puedo sacar los otros dos. Yo sé que debe tener 4 vértices el rectángulo, pero yo estoy diciendo que con 2 puedo calcular los otros dos. O sea, aquí yo te voy a poner aquí, este es el vértice 1, por decir. Lo voy a abreviar, vértice 1. Y luego este le voy a poner el vértice 3. ¿Y qué vértice? Bueno, ¿qué coordenadas tiene este vértice? Menos 4, 3, ¿no? Menos 4, 3. Vamos a poner otro color para que se aprecie mejor. ¿Y qué coordenadas tiene este vértice? 5, 5 menos 2. ¿Así? Entonces, ¿será necesario definir el vértice 2 o lo puedo calcular con el vértice 1 y el vértice 3? A ver, vamos a poner el vértice 2. Aquí, no puede ser en otro lado, ¿ah? ¿Dónde? O sea, yo ya no puedo escoger dónde poner el vértice 1 y dónde escoger el vértice 3, pero ya no puedo escoger dónde voy a poner el vértice 2 ni el 4. El 2 tiene que ser exactamente en dónde. Aquí, ¿no? Tiene que ser ahí. Le voy a poner otro color. Y el vértice 4, ahorita le cambiamos los. El vértice 4 tampoco lo puedo poner donde yo quiera, depende de los otros dos vértices. Ok, entonces, las coordenadas de este vértice, a ver, jóvenes, ya les he dicho que si prefieren, nada más digan presente y se pueden salir si vienen a platicar, por favor. Eh, a ver, ¿eh? Ah, sí, lo puse más abajo. Ok, tienes razón. Este lo puse más abajo. Va aquí, ¿verdad? Bueno, pero a lo que voy es a esto. Yo ya no puedo decidir dónde poner el vértice 2 y el vértice 4. Dependen del vértice 1 y del vértice 3. Entonces, ¿eso qué tiene que ver en la clase? Este es el 2, ¿verdad? El 4. ¿Qué tiene que ver con la abstracción de la clase? Ah, pues de que yo no puedo poner como atributo los 4 vértices, porque hay 2 que dependen de los otros 2. Entonces, yo aquí tendría que poner nada más el vértice 1, que es un punto, y el vértice 3, que es otro punto. ¿Sí? Y tendría que agregar acá el vértice 2 y el 4, pero como métodos. ¿Por qué digo que el vértice 2 depende del 1 y el 3? Aquí no le he cambiado, porque ¿de dónde voy a agarrar la X? Del vértice 3. ¿Y de dónde voy a agarrar la Y? Del vértice 2, 1, 5, 3. Y este también depende del 1 y el 3. ¿De dónde voy a agarrar la X? Del 1. ¿Y de dónde voy a agarrar la Y? Del 3. Entonces, estos dos vértices dependen, por lo tanto, estos no deben ser atributos. Yo los puedo poner, vértice 1, 2, 3 y 4, pero tengo que andar cuidando que todo sea consistente. Entonces, por eso aquí esto debe ser vértice 3, no, el 2, que es un método. ¿Y qué me va a regresar ese método? Me va a regresar un punto. Y el otro método, ¿cuál es? Vértice 4. Y este me va a regresar un punto. Entonces, esto lo explico porque a veces nada más hacemos una clase y la vemos nada más como una caja que tiene atributos y métodos y yo los pongo como sea, nada más que funcione bien.
Y pues esa no es la idea, ¿verdad? La abstracción consiste en poner lo que realmente es relevante del objeto, ponerlo como atributo, y todo lo que se derive de ahí es método, como lo estamos viendo aquí. Entonces, aunque el rectángulo tenga 4 vértices, nada más necesitamos 2 para definirlo. Y esos deben ser los atributos. Y los otros 2, que dependen de los primeros, son métodos, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas. Todavía faltan algunas cosas del triángulo porque el triángulo da para mucho. Eh, pero pues ahorita ya no hay tiempo, ¿verdad? Entonces eso lo veríamos el lunes, ¿sí?